¿Quién es David Domínguez? Según salió en el BOE hace como tiempo ya, 5 años casi. Profesor de secundaria, especialidad de filosofía. Por otro lado, llevo unos años también matriculado en el doctorado, o sea que también soy profesor y estudiante de filosofía a la vez. ¿Qué crees tú que es el fin de la educación? El momento en el que la soberanía pasa del monarca al pueblo y todos somos iguales ante la ley y todos participamos de la soberanía nacional, el ejercicio de los derechos de ciudadanía requiere de una instrucción mínima a la que todo el mundo se pueda ajustar y que todo el mundo pueda completar y que permita ese ejercicio, ¿no? ¿Qué es para ti la filosofía? Yo estaría cerca, con matices, de la posición que aquí en España defiende Gustavo Bueno, de que la filosofía es un saber de segundo grado, ¿no? O sea, también hablar de que la filosofía hace grandes preguntas o preguntas muy generales, no siempre, o sea, quiero decir, la filosofía del siglo XX, sobre todo la tradición analítica, se ha caracterizado por hacer a lo mejor preguntas muy específicas sobre temas muy concretos. ¿Qué es la epistemología para ti? Sería esa parte teórica que tiene que ver con cómo conocemos, pero también cómo formamos nuestro juicio cuando no alcanzamos el conocimiento, ¿no? Y con cómo llevamos a cabo investigaciones con vistas a descubrir cosas nuevas. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Sapereude. Hoy tenemos el placer de invitar a divertirse un ratito y charlar con nosotros a David Domínguez. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí. Bueno, la primera pregunta es como todas, como todos los episodios, y va a ser como una pregunta específica del podcast, y es ¿quién es David Domínguez? Bueno, según salió en el BOE hace como tiempo ya, 5 años casi. Profesor de secundaria, especialidad de filosofía. Eso es algo, bueno, pues está ahí por escrito, ¿no? Es a lo que me dedico. Por otro lado, llevo unos años también matriculado en el doctorado, o sea que también soy profesor y estudiante de filosofía a la vez. Y más allá de eso, pues ni yo mismo lo sé. Te vas descubriendo, ¿no? Como todo el mundo. Como yo todo creo. el mundo. Depende de la etapa. Uno se va descubriendo y se va descartando, ¿no? Piensa que es algo y luego ya... Muy bien. Y bueno, has dicho que eres profesor. Sí. ¿Qué te llevó a dedicarte a la enseñanza? ¿Es porque es la única salida que mucha gente dice que tiene la No es filosofía? la única sobre el papel, pero evidentemente es la más... O sea, en un país como en España que tenemos filosofía en la educación secundaria es la salida estándar, ¿no? Y además la que implica menos riesgo como apuesta laboral, pues sí, o sea, desde una perspectiva, o sea, un poco de aversión al riesgo, pues es algo que uno tiró. Otra cosa es que luego es algo que uno descubre que le gusta y que hace con placer y con entusiasmo, pero sí, o sea, básicamente la razón por la que soy profesor es porque estudié filosofía. Sí. Si hablamos de causa más que de razón, esa es la causa, sí. La aversión al riesgo también es un concepto así financiero que utilizamos nosotros. Sí. ¿De dónde te vino esa aversión al riesgo? Imagino que no tener un colchón demasiado... O sea, quiero decir, alguien que tenga un colchón económico, un colchón familiar bastante... O sea, que uno pueda acogerse a algo cuando una apuesta difícil le sale mal, pues es algo que cuando uno viene de clase media, baja, trabajadora, pues no lo tiene, ¿no? Y entonces uno intenta primero asegurar un cierto sostén para su vida y luego ya, pues a partir de ahí, pues empiezas a experimentar más, pero... Eso, lo primero es el pan y luego ya viene todo lo demás. Perfecto. Muy bien, bueno, pues ahora nos gustaría hablar un poco, ya que te dedicas a la enseñanza, ¿no? Del sistema educativo español y cómo funciona, distintos problemas que vaya a poder tener. Y yo creo que para empezar es importante, porque mucha gente hace esta crítica, que es al final como que el sistema no provee de una base sólida, de lo que ellos consideran esencial, ¿no? Entonces creo que es importante primero entender qué crees tú que es el fin de la educación. Porque, bueno, Albert Einstein, por ejemplo, decía que la educación es lo que queda después de olvidar todo lo que se aprende en la escuela. Y no sé, para ti, ¿qué es la educación? Bueno, Secundaria. para empezar, es una institución, ¿no? O sea, es una institución que tiene una cierta historia. Una prehistoria larga, podríamos decir, pero la enseñanza pública tiene una historia más corta de lo que mucha gente se piensa, ¿no? Porque es algo que, en cierto modo, pues es producto de los 2 últimos siglos, de los estados de derecho y demás, y ahí pues confluyen una gran cantidad de fines, ¿no? Por un lado está la idea de que en el momento en el que la soberanía pasa del monarca al pueblo y todos somos iguales ante la ley y todos participamos de la soberanía nacional,
el ejercicio de los derechos de ciudadanía requiere de una instrucción mínima a la que todo el mundo se pueda ajustar y que todo el mundo pueda completar y que permita ese ejercicio, ¿no? Entonces ahí hay una justificación para que exista una enseñanza pública bastante reciente, bastante interesante y bastante potente. Pero claro, evidentemente no se queda ahí, pues, porque claro, la escuela también es un sitio en el que uno pues desarrolla aquellas capacidades que le van a servir para la vida cotidiana más allá de ese ejercicio de la vida pública, ¿no? A todos nos interesa ganarnos el sustento y en toda sociedad hace falta entrenar a los miembros para que se dediquen a aquellas actividades que entendemos que deben realizar, ¿no? Y entonces, tanto desde la perspectiva individual de que a uno le interesa ganarse el pan, como desde la perspectiva del social, de que a la sociedad le interesa, pues eso, que a medida que los trabajadores se van haciendo más mayores, pues tener un contingente de reemplazo, ¿no? Pues esa función también la tiene que cumplir la escuela y en cierto modo la cumple, ¿no? Y luego está la cuestión de, pues, el aprendizaje como algo que digamos que satisface una necesidad humana que es en parte práctica, en parte puramente teórica, pues la satisfacción de la curiosidad, ¿no? O sea, es algo necesario, creo yo, darle a todo el mundo la oportunidad de comprender el mundo de una manera cabal, de tener su propia perspectiva sobre él también para saber qué proyecto quiere desarrollar en el mundo. Y en cierto modo, yo creo que todos esos fines confluyen. Si uno se va a las leyes, que son un fárrago, pero bueno, por ahí están. La ley educativa actual, pues eso, empieza con una exposición de principios y de finalidades y objetivos, tanto para las enseñanzas básicas en general como para cada etapa. Y pues eso, ahí hay un fárrago de cosas que se supone que se van a promover. Si uno analiza qué es lo que sucede al final de cada etapa, pues quizás los resultados sean menos halagüeños de lo que uno querría, pero también es inevitable, porque claro, en el fondo estamos hablando de objetivos muy ambiciosos, ¿no? Y que una institución pública, quizás, o incluso una institución privada, una institución en sí, no puede cubrir enteramente y o sea, cuando hablamos de la educación como algo así más genérico, pues algo que, o sea, compete a toda la sociedad, a la familia, al entorno más cercano. Si hablamos también de la cuestión de la inserción laboral, las empresas o la sociedad civil en general, ya la economía en general. Y entonces, pues, la escuela es una parte importante, pero no puede hacerlo todo. No, para parte de los problemas que pueda tener a la hora de hacerlo, de si lo hace bien o no lo hace del todo bien, ¿no? Ya. Teníamos aquí apuntado una, que la pregunta básicamente es si debería haber límites en la enseñanza pública, pero tú has nombrado un pilar, ¿no? Bueno, y has hablado de educación pública. Para cubrir los pilares, el primer pilar tuyo, que yo lo resumiría como un poco de justicia social, ¿no? De acceso a la enseñanza por parte de todos. ¿Cómo ves tú que se confronta ese monopolio por parte del Estado de la educación, si le ves alguna desventaja por esa parte, y el acceso universal a la educación? ¿Hay otra manera de cubrir ambos pilares o no? O sea, entiendo que la pregunta es si necesariamente ese deseo de que todo el mundo tenga acceso al cumplimiento de esos fines que yo he relatado, o sea, ¿tiene que hacerse a través de una enseñanza pública o no? Exactamente. Hombre, yo creo que el Estado debe proveerla, ¿no? Y luego cómo se diseñe institucionalmente eso y cómo se lleve a cabo, pues es algo que admite variabilidad, ¿no? O sea, quiero decir, a lo mejor un diseño en el que la enseñanza esté, o sea, públicamente regulada, pero la provisión sea a través de entidades privadas, pues podría funcionar, ¿no? O, no estoy muy al tanto de las ventajas o desventajas del homeschooling y este tipo de cosas que en otros países sí que se hacen, pero a lo mejor sí desde el Estado se establece una serie de requisitos, ¿no? O sea, mínimos y pues también se podría a lo mejor proveer la enseñanza a través de la enseñanza en casa, con todas las desventajas que eso tiene a la hora de, o sea, que pierdes inserción social, pierdes la posibilidad de una socialización con los pares a una edad crítica. No lo sé, o sea, quiero decir, yo soy defensor firme de la enseñanza pública, pero no hasta el punto de decir es que es la única alternativa posible. Habría que ver, o sea, si otras formas son posibles o adecuadas, ¿no?
Perfecto. Bueno, lo que había comentado antes, Adrián, ¿tú consideras que debería haber límites en la enseñanza de algún tema? Porque hay mucha gente, hay temas controvertidos que se enseñan como drogas, religión, educación sexual, sobre la que la gente tiene una opinión un poquito distinta. ¿Tú crees que debería haber límites en cuanto a lo que se enseña, no? Bueno, o sea, depende. Quiero decir, si hablamos de... o sea, límites tiene que haber porque, o sea, tiene que haber unos currículos establecidos que se ajusten al tiempo disponible, a la capacidad de aprendizaje del alumnado, ¿no? O sea, que no puede entrar todo. Si hablamos de cuestiones de valores, ¿no? Que es lo que me entiendo que va por ahí la pregunta. Por ejemplo. ¿Se deben promover valores en la escuela? Yo creo que evidentemente sí, ¿no? Uh-huh. O sea, que a lo mejor hay cuestiones controvertidas en las que hay que dejar cierto margen en la medida en la que, uno, no son cuestiones clave para la convivencia democrática, para la convivencia pública, y dos, son de alguna manera, o sea, digamos, inocuos en otro tipo de sentidos, pero que tienen una cierta... O sea, están hasta cierto punto vinculados con la identidad cultural o de la familia a la que pertenece el chaval. Pues bueno, quizás no habría que entrar, pero a veces sobre esa base se critican determinado tipo de enseñanzas de valores que son necesarias, creo yo. Uh-huh. Yo una pregunta que tengo con respecto a los valores vuelve un poco a la pregunta inicial de quién decide esos valores. Has hablado un poco de valores democráticos. Se limita o sea, promover unos valores democráticos que sean morales también. O sea, se limitan ¿cómo se dice? Promoción. Promoción, exactamente. ¿Se limita la promoción de los valores a simplemente valores morales que se consideren morales occidentalmente? ¿O cómo limitarías tú hasta qué punto se promocionan unos valores en la enseñanza? Yo creo que hay una serie de valores fundamentales que tienen que estar en la enseñanza en la medida en la que son condición de posibilidad de sistemas democráticos como los nuestros. Entonces, de alguna manera, si el sistema se abstuviese de promoverlos, estaría entrando en contradicción, digamos, ¿no? O sea, quiero decir que no... O sea, son pilares del modo que tenemos de organizar la convivencia, ¿no? Entonces ahí sí. Luego, a veces hay que tener cuidado con confundir la división ideológica digamos, en frentes, ¿no? en grupos ideológicamente confrontados, y el hecho de que a lo mejor cierto grupo se adhiera a determinado tipo de posturas y otro grupo se adhiera a posturas de otro tipo, o sea, hay que deslindar eso de la cuestión de qué cuestiones que afecten a valores están realmente en disputa y en controversia, ¿no? Quiero decir, o sea, por poner un ejemplo, en Estados Unidos hay una división relacionada casi perfectamente entre negacionistas del cambio climático y gente que afirma el cambio climático y votantes del Partido Republicano o votantes del Partido Demócrata. Claro, pero ahí no debe ser el corte ideológico el que determine si estamos, o sea, si vamos a enseñar algo o no, sino que existen otro tipo de parámetros, ¿no? Por ejemplo, o sea, la evidencia científica, o menos controvertidamente, es la cuestión de que también hay estadios en algunos estados de si se debe enseñar el creacionismo o se debe enseñar el creacionismo como alternativa a la teoría evolutiva, ¿no? Entonces, hay determinados contenidos muy ideologizados, pero uno puede deslindar esa cuestión ideológica de la cuestión de qué base y qué respaldo tienen esos contenidos. Y si hay una evidencia científica de base, o sea, es que yo creo que no hay debate. Ya. Yo creo que aún así la educación debería promover también un debate no dogmático de tienes que aceptar esto porque sí, sino porque al final hemos decidido tomar estas decisiones de estos valores democráticos. O sea, ¿qué sentido tienen? Y así que el alumno no sea como, te impongo que esto es lo mejor. No, tiene que orientarse a la fundamentación, evidentemente. O sea, si uno que va a enseñar cosas, yo creo, relativas a ese tipo de valores que están detrás de un sistema democrático, pues tiene que enseñar una fundamentación adecuada. Sí. Incluso ponerla en tela de juicio, ¿no? O sea, abordar a lo mejor aquellas posiciones, puntos de vista que confrontan con esas ideas, porque es claro, o sea, es lo que puede robustecer la defensa de ese tipo de...
añadiendo esa fundamentación, a esa enseñanza de ser crítico con los valores, con cualquier tipo de conocimiento que recibes, queríamos preguntarte también para tener tu opinión sobre cuál es el fin de la universidad. Creemos, por ejemplo, nosotros, vamos, creo que hablo en nombre tuyo también, que la universidad está llegando a un punto que ha perdido ese nivel probablemente intelectual, ese nivel de espíritu crítico. No sé, con tu experiencia en el doctorado también puedes aportar, aunque igual algo menos que alguien que esté estudiando actualmente un grado. Pero sí, ¿cuál crees que es el fin de la universidad y si se cumple dicho fin? En nuestra opinión, yo no, pero me gustaría oír la tuya. Mm, complicado porque Hay muchos fines también. también hay una confluencia de fines, también es una institución con una tradición aún más larga ahí, sí, ¿no? Porque o sea, las primeras universidades ya están a punto de cumplir los 1000 años, ¿no? O sea, son del siglo XI, siglo XII. Siglo XII. Fin de la universidad. Si algunos añade a todos los que pueda tener la enseñanza básica, yo creo que es la investigación, la innovación y el avance del saber, ¿no? O sea, es por una parte custodio del saber heredado, transmisor de ese saber heredado, pero sobre todo esa función de avance y de investigación tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, es lo distintivo de la universidad, creo yo. También hay conexión con el mundo laboral, ¿no? O sea, también tiene que haber preparación para la inserción en el mundo laboral, pero yo creo que si hay algo distintivo de la universidad va por ahí, va por una cuestión de investigación e innovación. ¿Y cómo ves la investigación y la innovación en España? Porque yo, al menos de nuestra experiencia de haber estudiado fuera, he conocido a muchos españoles fuera que tienen que abandonar el país por cuestiones económicas que aquí no permiten poder estudiar. Imagino que está infrafinanciada, no tengo muchos datos yo, o sea, pero sí, o sea, hay infrafinanciación seguramente. Pero en España hay buenos investigadores. Otra cosa es que luego se tengan que ir al extranjero, sí. Es que es algo de lo que nos quejamos bastante normalmente, ¿no? Y bueno, luego la universidad aquí tiene problemas de exceso de burocratización, de un nepotismo heredado de épocas anteriores que no termina de ser erradicado, ¿no? Entonces, bueno, sí, problemas hay bastantes en la universidad. Pero vamos, yo creo que hay problemas en la institución universitaria en todas partes. Al final es lo que tiene que o sea, las instituciones funcionan de la manera que funcionan, se diseñan de una manera que uno intenta que cumplan un determinado fin, pero luego pues eso, a lo mejor pues eso, surgen incentivos perversos y resultados no deseados. Y bueno, pues eso, la academia pues está de capa caída, yo creo que en todas partes. Sí. Aquí la ley de Goodhart, no sé si tú sabrás cuál es, pero básicamente dice que cuando una medida se vuelve el objetivo, o sea, deja de ser una buena medida. Y queremos enfocar como esta conversación con respecto al examen, ¿no? Si esa medida de evaluación se convierte en el objetivo de un estudiante, deja de ser una buena medida. ¿Tú qué opinión tienes de los exámenes como método de evaluación en la universidad y también en los cursos en los que eres profesor? Que dadas determinadas circunstancias son inevitables. Ya, O sea, quiero decir, equiparar. no solo para equiparar, sino porque, o sea, uno no podría supervisar la realización de un trabajo en todo su proceso cuando tienes a lo mejor, pues como tengo yo ahora mismo, tengo 150 alumnos, 180, claro, o sea, eso es de todo punto imposible. Y en la universidad muchas veces también, sobre todo en cursos más bajos, hay profesores que tienen a lo mejor 400 alumnos matriculados y no hay manera de que se emplee otro medio. Claro, ¿qué problema tiene el examen? Pues eso que decíamos, de que tú diseñas algo que tiene un objetivo, pero luego eso se puede pervertir en la práctica y se pueden generar dinámicas que perviertan la finalidad originaria de eso, ¿no? O sea, yo que estuve un tiempo estudiando en la UNED es muy habitual que los alumnos, en vez de prepararse las asignaturas, Se preparan el examen. Hay un repositorio de exámenes en el que hay un montón de exámenes previos que siguen un modelo que se repite y que no cambia, y entonces a partir de ahí, pues eso, tú orientas todo el estudio a la realización del examen, que a lo mejor pues que quedan cosas en el tintero que no acabas adquiriendo ni demostrando, ¿no? Ya.
En Inglaterra una de las cosas que yo creo que sí que ayudan, no sé aquí cómo se hará en España, es que los alumnos de doctorado suelen ayudar a corregir, también porque son pagados, claro. O sea, son como profesores Claro. también que ayudan y entonces así de esa manera puedes tener otro tipo de componente de la asignatura en el que no sea examen, sino trabajo, que lo corrigen otra gente y así delegar y que se pueda hacer de esta manera. No sé si eso sería una solución, o sea, habría otros problemas también probablemente, pero yo creo que, no sé, que se da demasiado énfasis en el examen, en la educación y sobre todo superior, porque entiendo que, bueno, cuando estás en la ESO, bachillerato, pues vale, hay mucha más... Ahora, eso en el bachillerato también sería conveniente que hubiese más Sí. trabajos abiertos. Ya. Pero es que las condiciones no son nada adecuadas para hacerlo. Sí, aquí viene también a colación el financiamiento de la universidad y vamos a restringirlo simplemente en la universidad. Hay una diferencia fundamental entre el financiamiento de la universidad española y la universidad inglesa. Básicamente tienen esa capacidad financiera por la cantidad de estudiantes extranjeros fuera de la Unión Europea que acceden a esas universidades con incentivos también no menos perversos, porque nosotros ves estudiantes que no sabes cómo han accedido a una universidad en la que un estudiante que no sabe inglés, cómo puede acceder a una universidad inglesa. Pero pasa. Entonces pagan grandes cantidades de dinero y ayuda a esa financiación. No sé, podría ser una solución, ¿no? Ya. Aún así, bueno, siguiendo con otro de los problemas que yo creo que también hay en el sistema educativo, es respecto al profesorado, ya no solo de los profesores, sino cómo es todo el sistema de contratación y de luego de despido, ¿no? Porque al final la contratación es muy poco flexible y creo que tú nos puedes hablar, ¿no? Porque tú tuviste, por lo que me contaste, ¿no? Que tener que hacer varias oposiciones y mientras que a la vez que Sí, dabas clase, ¿no? sí, bueno, o sea, yo el sistema de oposiciones lo he vivido desde los dos lados. O sea, yo fui presidente del tribunal el año pasado. ¿Y qué opinas del sistema de oposición? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, el pro es la absoluta igualdad de entrada. Bueno, en teoría, o sea, siempre puede haber, a lo mejor, no sé si ha sido hace poco en oposiciones a funcionarios de centros penitenciarios que han pillado una trampa o algo. Pero en principio, ¿no? Si la cosa funciona bien y no se produce ningún tipo de filtración, ningún tipo de amaño, es un sistema muy objetivo y en el cual todo el mundo accede en pie de igualdad y frente al sistema de contratación por entrevista privada y demás, pues te evitas situaciones de nepotismo y demás, ¿no? Siempre y cuando esté bien claro cuáles son los criterios de entrada, los criterios de evaluación, que haya transparencia, porque eso, por ejemplo, en las concursos a plazas en centros universitarios en España no siempre se cumple a rajatabla, sino que a veces el baremo que se pide o las cosas que se consideran como de mayor o menor mérito están diseñadas a medida de la persona que se quiere que consiga la plaza. Eso en la secundaria no pasa, porque o sea, es mucho más masivo y mucho más difícil de personalizar de esa manera, ¿no? Y está mucho más regulado. Pero, bueno, o sea, tiene sus pros y sus contras. Claro que para mí el contra fundamental no es el sistema de oposición, sino ciertos efectos que eso genera, ¿no? O sea, por ejemplo, que al final un examen es un filtro imperfecto y siempre puede pasar ese filtro a alguien que al final no lo No sea buen merezca profesor. y acabe, pues eso, con una plaza en propiedad, con una... O sea, que eso genera una dificultad para que seas eso, supervisado, expedientado, apartado de tu labor si no la realizas de una manera adecuada. No, o sea, eso sería una cosa que estaría ahí. Básicamente sí, eso es el problema fundamental. Y luego también que el hecho de que pasemos a incorporarnos a un cuerpo de funcionarios que no están adscritos a un centro concreto, sino que tú, o sea, tú apruebas una posición y concursas para un centro en expectativa, luego te asignan una plaza definitiva, pero a lo mejor eso tarda mucho tiempo. Luego tenemos toda la cantidad también el sistema público de interinos que hay que van yendo de un lado a otro. No hay... O sea, un efecto que se puede tener es que no haya el compromiso por parte del profesorado con el centro en el que trabaja suficiente hasta que ya no ha pasado suficientemente tiempo como para que la persona esté donde quiere estar y ya con una plaza en propiedad y sin visos de moverse. Pero es que a veces eso sucede en el momento en el que ya el profesor está cansado, alcanza una cierta determinada edad, ¿no? Entonces, claro,
limita la capacidad que tiene un centro para diseñar sus plantillas y para diseñar sus proyectos educativos, porque en el fondo estás a expensas de quién va a concursar, quién va a venir, qué plantilla voy a tener el año que viene. Hay centros en los cuales, por unas razones o por otras, hay una plantilla fija más amplia y más estable, pero otros en los que hay mucha movilidad, y eso es un problema que sí que tienen los centros, sobre todo a la hora de decidir ellos el proyecto educativo, a la hora de decidir la plantilla, a la hora de recortar más o menos previsiones sobre cómo van a funcionar de una manera colectiva a medio o largo plazo, porque en el fondo, o sea, tú tienes los profesores que te den el año siguiente. No, eso es, al final es una falta no una falta, sino un problema de planificación tremendo, vamos, me imagino. Pero también yo quería profundizar un poco, hemos hablado un poco de la entrada del profesorado, cómo es entrar a ser funcionario, pero ¿y la salida? ¿Qué opinas de la dificultad de, si alguien no está haciendo su función, experimentarlo y que se vaya? Eso es corregible, o sea, ahí lo que habría que hacer es, o sea, lo que se puede hacer es mejorar la inspección, en cierto modo, no sé. O sea, quiero decir que no necesariamente un sistema de oposición y de acceso a la plaza pública en propiedad tiene por qué, o sea, para mí, o sea, yo en principio lo defendería frente a otro tipo de modelos, pero claro, o sea, habría que poner parches de algún modo o establecer algún tipo de medida para que eso no genere algunos de los problemas que genera, ¿no? Es el problema de aquellos profesores que no cumplen adecuadamente con su función, es que es difícil, la verdad. O sea, ¿cómo suele ser el proceso? Si lo has vivido en algún caso. el proceso normalmente pasa porque alguien eleve algún tipo de queja a inspección y entonces se inician su proceso de supervisión, pero o sea, conozco muy pocos casos en los que eso se haya dado. ¿No? Entonces conozco alguno, por ejemplo, de alguna profesora en la que sí que se le hago alguna queja y en el momento en el que iba a venir alguna inspectora no sé si es únicamente a hacer una serie de preguntas en el departamento o a entrar en alguna clase, pues esta profesora se dio de baja por cuestiones de salud mental, ¿no? Y bueno, pues entonces el problema se solucionó por otras vías. Pero vamos. No, interesante. Claro. Bueno, yo por último creo que es un problema que no hemos tratado aquí, que es la falta de adaptabilidad del sistema educativo a las nuevas tecnologías, porque es algo que lleva pasando desde Internet y ahora que vemos, bueno, inteligencia artificial y lo que pueda pasar. Y es que al final es un sistema educativo, yo creo, diseñado en una época de falta de acceso a la información, como podía ser, pues, no sé, antes de la era de Internet. Y entonces por eso ese énfasis en la memorización y no tanto en saber cómo filtrar información. Y entonces, pues, también creo que el problema puede venir a lo mejor de que se hagan todas las decisiones centralizadas y no que cada centro pueda elegir. No sé cómo ves tú que esa falta de adaptabilidad, porque al final les estás dando la herramienta principal que le das a un alumno cuando termina la educación secundaria, es memorizar y poco más. Porque filtrar información realmente no del todo. Entonces, claro, el problema que tienes es que es una herramienta que luego llegas al mundo real y te sirve, pero no es la más útil con la tecnología que tenemos ahora. Hace 30, 40 años sí que podría ser de las más útiles, ¿no? Pero veo que ese es uno de los grandes problemas que hay. Pero digamos que la intención del sistema educativo de que el aprendizaje no sea memorístico y de que sea significativo y de que haya capacidad de comprensión lectora, escrita, de filtrar información, de responder de una manera activa a situaciones nuevas. Esto está en el sistema desde casi la ley del 70, ¿no? O sea, Ya. Y la LOCSE o sea, incide mucho en ello. Entonces, el mantra de que el sistema educativo fomenta la memorización puede ser un efecto de inercias que están ahí que son difíciles de romper, pero digamos que no es único. No hay esa falta de conciencia con respecto a ese objetivo ni en las leyes ni en muchos de los profesores que trabajan hoy en día, creo yo. ¿Cuál es el problema? Pues es que el problema es multicausal, entonces es muy difícil ahí señalar un único culpable de por qué al final la educación acaba convirtiéndose en una especie de
cadena de montaje en la cual parece que todo acaba más o menos pautado. O sea, hablábamos antes del examen, ¿no? De alguna manera, eso tiene que ver con el hecho de que, o sea, no puede haber una atención personalizada por una cuestión puramente de recursos humanos y que, pues, los incentivos del alumnado no dejan de ser, cuando los tiene, incentivos que llamaríamos extrínsecos, ¿no? O sea, quiero alcanzar el aprobado, independientemente de los esfuerzos que uno ponga para que el alumno, o sea, aprenda determinado tipo de procedimientos, adquiera determinado tipo de competencias, si el objetivo extrínseco es el que gana, el objetivo extrínseco es ese, y tú tienes que establecer una serie de filtros para evaluar al alumnado. Esos filtros son imperfectos y además existe siempre la posibilidad, o casi siempre, de que haya algún tipo de procedimiento que te permita superar esos filtros sin haber desarrollado los aprendizajes que esos filtros estaban pensados para constatar, ¿no? Pues acaba sucediendo eso. Aún así, creo que eso es un elemento entre otros, ¿no? Porque yo creo que habría muchísimos más. Yo creo que alguna cosa se puede mejorar, por ejemplo, pienso matemáticas o física. A lo mejor no necesariamente tener que aprenderse todas las fórmulas. A ver, a un nivel más básico a lo mejor sí, porque hay ciertas cosas que hay que saberse. Pero química, por ejemplo, saberse todas las valencias de todas las... O en historia puede ser en la manera de examinar, en vez de decir fechas y repetir lo que te dan en un papel, relacionar una viñeta o algo así con el contexto histórico, porque esto es gracioso, o sea, que ya se hacen en algunas maneras, pero no sé, creo que en algunas se pueden introducir ciertos cosas, pero no sería perfecto. Yo creo que para prácticamente todo lo interesante y relevante, la memorización de ciertos datos y de ciertos... Sí, es un andamiaje necesario que a veces se lo... O sea, se lanza esa diatriba contra la memoria, pero la memoria es muy relevante, es básica para muchas cosas y bueno, o sea, es que te permite, o sea, hacer cosas activas, cosas, digamos, que no son más competenciales, pues que sin ese aprendizaje memorístico no estarían ahí. Pero depende del nivel, yo creo, porque yo, por ejemplo, en los primeros años de carrera, por ejemplo, no me dejaban hacer esto, pero sí que ya en el último año, ya cuando lo importante no es la fórmula, sino ya cómo la relacionas y eso, entonces depende, o sea, no digo que haya que excluirlo, ¿no? Pero que aquí se hace siempre, o sea, no se intenta ayudar en ningún momento al alumno con... Bueno, no sé, alguna carrera habrá que sea examen abierto, o sea... Oyéndose en matemáticas falta, o sea, no demuestran prácticamente nunca. No, o sea, no hay experiencia de demostraciones, claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se persigue con las matemáticas que se enseñan? No sé. Pero sí que es cierto que si tú quieres resolver un triángulo, está bien que tú tengas memorizado las fórmulas, la semejanza y el teorema de Pitágoras, pero claro, o sea, sí también es relevante, o sea, recorrer la demostración para saber por qué estás haciendo eso, ¿no? O sea, que yo creo que una cosa no quita la otra. Sí, yo creo, sí que es verdad que se demoniza la memorización mucho, pero bueno, yo creo que al final es un equilibrio. Al final sí que es verdad que el equilibrio está yéndose más a la memorización que al resto, pero bueno, no sé, me supongo que será una cuestión del sistema educativo actual y como tú bien has dicho, pues será multicausal. Lo es. A ver, yendo un poco a la tangencial de esto, ¿qué programas actualmente... Aunque hemos dicho que proveer una atención personalizada a cada alumno es complicado en temas de recursos humanos, pero yo creo que esto tiene un valor social también, como el valor del apoyo al alumno que no puede conseguir los conocimientos tan rápido como el resto, el apoyo al que sí y el que quiere tomar asignaturas un poco más avanzadas. ¿Qué procesos actualmente y programas hay en el sistema educativo español? A ver, o sea, dentro de la ley se los considera alumnos de necesidades especiales, ¿no? O sea, de atención educativa especial, no recuerdo la sigla exacta. Y existe la posibilidad de hacer un currículo enriquecido para los alumnos que tienen altas capacidades. Y hay centros en los que se asignan recursos también para que tengan aulas con personalidades específicas y demás. Pero sí que es verdad que no se los atiende tanto como a los que tienen necesidades por estar, digamos, por debajo del nivel del resto y por debajo del desarrollo curricular del resto, que a nivel de asignación de recursos económicos sí que se llevan más. También entiendo que, o sea, si los recursos son escasos, a lo mejor seguramente sea más necesario, ¿no?
Pero sí, o sea, el alumnado con altas capacidades quizá esté más desatendido que el alumnado con dificultades de aprendizaje. ¿Y eso no crees que es un problema también para de aprovechar el talento? Porque bueno, y también ya veo ya no solo tener altas capacidades, sino que es que al alumno no se le deja elegir. Al que le gustan mucho las matemáticas y casi no le gusta la historia, no tiene la opción de coger unas matemáticas algo más avanzadas que el que no le gusta las matemáticas y le encanta la historia. Entonces, entiendo que haya que dar una base, pero tiene que haber algún punto, ¿no?, en el que el alumno pueda elegir dar algo más avanzado. O sea, porque al final, equiparar todo, yo creo que al final lo único que hace es rebajar para abajo en muchos casos. Sí, es el coste, ¿no? O sea, Ya. de eso. También el exceso de optatividad tiene sus problemas y sus... Claro, o sea, a mí me parece que, por ejemplo, los alumnos llegan a segundo de bachillerato sin saber suficiente historia. Porque historia contemporánea a fondo se da solo en primero de bachillerato en las modalidades de sociales y humanidades. Sí, sí. Y eso, en cierto modo, es un lastre, ¿no? Me parece a mí. Entonces, Sí, porque que se dé encima la historia más antigua y no la más reciente. sí, es complicado como... O sea, no Si soy, no pro- conoces su historia... no soy profesor de geografía e historia, pero claro, o sea, tú ves ahora la ley nueva, que el currículo de historia tampoco lo mira muy por encima, pero parece que se ha cargado o ha relativizado el orden cronológico en la enseñanza de la historia. Pero claro, con las leyes con las que estudiamos nosotros, sí que, recuerdo, o sea, veías en primero de la ESO historia antigua, segundo de la ESO a lo mejor historia medieval, y claro, el conocimiento que tenías de la historia estaba de alguna manera ligado al desarrollo que tuvieses tú cognitivo en cada momento, y entonces tú era mucho más rudimentario tu conocimiento de la historia antigua que de la historia contemporánea, ¿no? Bueno, pero es que al final no sé si existe alguna manera de evitar ese tipo de cuestiones, no sé. Ya. Con historia, yo creo que es un punto clave, porque mucha gente para selectividad al final es la asignatura en la que, por lo menos yo, la que más te memorizas y es un problema. Porque al final no la entiendes. Simplemente tú la memorizas y la vomitas, ¿no? Como se dice en Sí, el ahora con la examen. ley nueva hemos vuelto a la situación anterior, que es que, claro, o sea, vosotros sois los dos de ciencias, ¿no? O sea, Sí. Sí. ahora vuelve a ser historia de la filosofía, la asignatura troncal, y entonces hay decisión entre, o sea, tienen notatividad entre historia de la filosofía y historia de España a la hora de ir a la EBAU. Lo cual antes tenía sentido porque tenía la misma carga horaria, ahora creo que tienen 4 horas de historia y 3 de filosofía, así que creo que se van a venir todos o la mayoría a filosofía. Por una cuestión de eso, sí, de cantidad de ¿Crees que eso va a información que memorizar. ser...? Al final, las dos asignaturas tienes que aprender algo sobre ello, pero siendo tú experimentado, ¿no? En la filosofía, ¿crees que eso aportará beneficios a los... El que a tengan los esa estudiantes? opción. No, el que más gente coja filosofía que historia. Yo soy escéptico con respecto al valor de estudiar historia de la filosofía en segundo bachillerato. O sea, mucho profesor de filosofía lo tiene como el buque insignia de la especialidad del departamento, porque claro, está ahí en nuestra particular lista de los Reyes Godos, ¿no? Les enseñas toda la tradición, pero claro, en el fondo el valor que tiene el conocimiento de esa tradición es un valor de... O sea, sí, tampoco quiero tirar excesivas piedras sobre mi tejado, ¿no? Pero, o sea, evidentemente hay mucha información ahí relevante, pero, por ejemplo, yo ahora estas últimas semanas he estado explicando la crítica a la causalidad en Hume y me parece que tendría mucho más valor en el caso de que tuviésemos que seleccionar qué es lo que hay que enseñar a los chavales, que ellos conociesen algo sobre cómo funciona la inferencia causal en la ciencia moderna, ¿no? O sea, en la computación, en la estadística y demás, porque sí, todo eso en cierto modo viene de Hume, que es el primero que se da cuenta de que no tenemos un conocimiento objetivo de la causalidad, sino que es un conocimiento indirecto y que hace falta ahí justificar una inferencia causal de una manera que sea adecuada y rigurosa, ¿no? Pero claro, en el fondo, si te quedas en eso y no tienes un conocimiento de qué se entiende por causa en disciplinas científicas modernas, cómo se estudia la inferencia causal en disciplinas científicas modernas, pues estás adquiriendo un saber de anticuario, que en el caso de que adquirieses el saber sobre lo contemporáneo, pues estaría muy bien, pero yo creo que la falla fundamental está en no conocer inferencia causal en la ciencia moderna. Ya. Yo creo que vamos a ir finalizando con la parte de educación y vamos a la parte de filosofía, pero bueno, antes una pregunta que para mí me parece súper interesante.
a mí, yo nunca me ha pasado porque yo siempre he estudiado solo en casa y no me ha ayudado mis padres, pero es bueno que algunos padres nos estarán escuchando, me imagino. Es bueno estudiar con tu hijo. Hasta cierta edad. O sea, yo cuando... a mí me asustaría si una madre me viene a decir que estudia con su hijo de 18 años, ¿no? Te sorprendería, yo creo, la cantidad de Claro, gente, ¿eh? vería que existe algún tipo de problema, no sé. Pero, hombre, evidentemente si el alumno tiene, o sea, si el chico tiene dificultades o la chica tiene dificultades, si la madre sabe o recuerda algo de la disciplina, pues, o sea, puede proporcionar ayuda, pero esa situación en la que tú tienes al alumno en el pupitre, o sea, al niño en el pupitre y al padre encima mirando a ver si está estudiando los apuntes. ¿Produce algún efecto adverso, incluso en edades tempranas? No lo sé. No tengo información al respecto, no lo creo. No lo creo. De hecho, yo creo que a cierta edad seguramente estudiar con supervisión sea bueno, ¿no? O sea, para corregir vicios a la hora de estudiar, ¿no? O sea, también para ayudar a mantener esa atención que hoy en día Es complicado. es tan volátil en todos nosotros, pues puede ser bueno. Sí. Aún así, yo también creo que, ya por terminar, algo importante en el éxito académico y en cómo un alumno se desarrolla es la familia y el rol de la familia y también la relación de la familia, los padres en este caso, con el profesor. Muchas veces, mi padre me decía siempre que en su época, ¿no? Como que los padres no defendían tanto a los alumnos y como que ahora tienen a todos los alumnos en un pedestal y que el profesor siempre es el que está equivocado. Eso es un buen punto, ¿eh? Eso Vamos a siempre hablar, me sí. decía eso. Y... Hay excepciones, pero sí que está más extendido de lo que debería, ¿no? Mi hijo suspende, hay algún problema con el profesor, con el sistema, con el libro de texto, con el... externalizar siempre la... Pero nunca con el chaval. Y eso yo creo que es hombre, es darle una mentalidad a una persona que al final es un poco víctima y que no creo que vaya a ser muy buena en la vida. Sí, pero yo creo que es algo que o sea, que lo he dicho al principio, ¿no? Que al final todos esos fines que el sistema educativo se propone no dependen solo del sistema educativo, sino que está todo lo demás. Y creo recordar que ahora que salieron los datos del informe PISA del último Sí, hace un mes o dos, un dato curioso es que las comunidades que han obtenido, bueno, que han obtenido y que suelen obtener mejores resultados, por ejemplo, Castilla y León es la más, ¿no? O sea, el caso más conspicuo, ¿no? Casualmente, los datos correlacionan con el nivel de alfabetización que había en esas comunidades hace 100 años. Con lo cual está claro que no solo, o sea, que no todo depende del sistema, porque en el fondo el sistema educativo, quitando ciertas diferencias entre autonomías que al fin y al cabo son nimias, algunas aquellas en las que tienen una lengua cooficial, ¿no? Es el mismo en toda España, ¿no? Que haya esas divergencias no se explica solo por el sistema, ¿no? Y entonces el sistema puede llegar hasta donde puede llegar. Y en el fondo, eso es algo que decía Maquiavelo, ¿no? O sea, instituciones virtuosas hacen ciudadanos virtuosos hacen instituciones virtuosas, ¿no? O sea, que hay una especie de círculo virtuoso. Cuando hablamos así de eso, de instituciones virtuosas o vicioso en el caso de que eso se vaya al traste, en el cual pues también el compromiso de todos con que la cosa funcione es importante, y si no existe desde fuera pues difícilmente desde dentro se puede hacer algo. Correcto. De hecho, yo creo que eso es mucha gente diría el sistema sueco, no sé, de los países del nórdicos, que es perfecto, y yo creo que lo traes a España y por la cultura y todo, al final no funcionaría por eso, porque al final hay vicios en la cultura que intentarían aprovecharse de ciertas fallas, no sé qué, y tienes toda la razón en eso. Sí, no, o sea, aquí durante mucho tiempo se encumbró el sistema finlandés y no recuerdo quién hacía el estudio, pero vamos, que venía a decir que gran parte del éxito del sistema finlandés no tenía que ver con el propio sistema educativo, sino con la propia cultura finlandesa en torno a la importancia de la educación. Claro. Porque había algún cambio del sistema, no recuerdo en qué momento, y eso había persistido, a pesar de que había cambiado el enfoque y era algo que venía de largo. Vamos a continuar con el próximo tema. Bueno, antes de adentrarnos en la filosofía más concreta, en uno de los más temas, profunda. vamos a ir un poco introduciendo, ¿no? ¿Qué es para ti la filosofía? Complicado. O se verá agua. Si es que sabes A lo ver, que es. no hay, o sea, yo creo que no es una peculiaridad de la filosofía el hecho de que sea una disciplina cuya naturaleza esté en disputa entre los mismos
que la practican, ¿no? O que se dedican a ella. La economía sería el ejemplo más paradigmático, ¿no? O sea, el economista neoclásico y el economista ecológico entienden algo totalmente distinto sobre qué es la economía, ¿no? O sea, para uno puede tener que ver con las decisiones, o sea, tiene su fundamento en la teoría de la decisión racional, para otro tiene que ver con cómo se inserta el metabolismo humano en la, o sea, en la termodinámica, ¿no? Pues, o sea, hay concepciones muy diferentes y con la filosofía sucede lo mismo, ¿no? En el fondo, si algo puede unificar lo que entendemos por filosofía es una tradición que todo el mundo más o menos reconoce, que viene de, sobre todo de Platón, ¿no? De Platón en adelante, y que, pues eso, cristaliza, aunque luego podamos disputar esa lista de los reyes godos que se enseña en segundo bachillerato, ¿no? Y pues en general tiene que ver con ese hacerse preguntas sobre aspectos muy generales y si hablamos de una filosofía como una disciplina, digamos, que tiene filósofos y que se dedican a ella, pues lo que la caracterizaría pues sería una tradición institucional ahí, pues con sus grandes próceres y grandes nombres, una serie de procedimientos y de métodos que la han caracterizado a lo largo de la historia. Y pues eso, o sea, básicamente eso. Luego, claro, hay posiciones más sustantivas sobre qué es la filosofía que entenderían que tienen un ámbito propio, ¿no? Aquellos que insisten en que habría algo así como cuestiones metafísicas que están más allá de cualquier ciencia. Habría otros que defenderían que la filosofía tiene que ser más adjetiva a las ciencias, ¿no? Y que tendría que centrarse más en analizar los resultados que desde la ciencia se obtienen o qué métodos son válidos a la hora de hacer ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo la concibo yo? Yo estaría cerca, con matices, de la posición que aquí en España defendió Gustavo Bueno, de que la filosofía es un saber de segundo grado, ¿no? O sea, la idea que él tiene es que, o sea, frente a posiciones más sustantivas, bueno, la filosofía es sustantiva, ¿no? Pero frente a posiciones que entienden que la filosofía es algo más con su ámbito propio, ¿no? Pues entiende que los materiales de construcción de la filosofía vienen de desarrollos científicos previos y que a partir de ahí pues uno se pregunta por cuestiones que a lo mejor desde una disciplina científica cerrada no se pueden responder, que las trascienden, ¿no? Y entonces pues ahí tiene que hacer constructos teóricos que trascienden lo que una única ciencia podría afirmar, ¿no? Y entonces también habría una metodología propia o una serie de prácticas propias que tienen que ver con eso, la dialéctica, también el uso de la lógica. Pero bueno, o sea, también hay que tener en cuenta que a la hora de delimitar un campo siempre va a haber zonas que pueden ser limítrofes, ¿no? Digamos, ¿no? Que uno puede entender que, o sea, preguntarse si esto es terreno de la filosofía o es terreno de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en biología y en filosofía de la biología el límite es muy difuso. Hay mucha interacción entre filósofos de la biología y biólogos y contribuciones que van de un lado a otro que son muy, muy importantes. Luego, a medida que las ciencias se van desarrollando, pues preguntas que quedaban previamente más allá del ámbito de una ciencia establecida pasan a poder ser tratadas científicamente y entonces digamos que ya la filosofía no tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Y claro, o sea, también hablar de que la filosofía hace grandes preguntas o preguntas muy generales, no siempre, o sea, quiero decir, la filosofía del siglo XX, sobre todo la tradición analítica, se ha caracterizado por hacer a lo mejor preguntas muy, muy específicas sobre temas muy, muy, muy concretos acerca de determinados usos de determinadas partículas en el lenguaje, cosas así, ¿no? Entonces, es muy difícil definir lo que es la filosofía y bueno, pues no sé, espero haber dado más o menos un esbozo de por dónde puede ir. Yo creo que al final el propio nombre define bien, o sea, es la que menos define de una manera, que es como el amor por el conocimiento, por la sabiduría, ¿no? Y es porque al final no abarca todos los conocimientos hasta los que no conocemos ahora mismo, o sea, es como un poco todo... Sí, pero es que el amor por el conocimiento, si no si no acotas el tipo de amor, el modo en el que lo practicas y el tipo de conocimiento que quieres alcanzar, pues, o sea, incorpora, o sea, el científico también se tendría amor por el conocimiento y la vieja del visillo también, ¿no? O sea, bueno, pero yo creo que... Y eso enlaza con la siguiente pregunta, ¿no? Al final, un filósofo, la gente no tiene esta idea de un filósofo como una persona que estudia mucho, en sus ideas, también que comunica, bueno, que antes se discutía en el Ágora, ¿no? Que iban los filósofos a hablar y tal. ¿Qué es para ti un filósofo? Pues básicamente aquel que se hace aquel tipo de preguntas que adscribimos a la filosofía como disciplina
y que intenta responderlas mediante el tipo de procedimientos, de métodos y de procedimientos y de métodos sancionados por la tradición o por la comunidad filosófica hoy en día, ¿no? Básicamente, eso sería, diría yo. Has mencionado a Gustavo Bueno. Yo lo conocí, no lo conocí, digo, empecé a ver vídeos suyos en YouTube sobre Gustavo Bueno. No me preguntes mucho ahora sobre lo que dice, porque ya no me acuerdo, pero quería saber si es el filósofo que más te ha influenciado y, por ende, si su corriente filosófica es con la que te identificas. No, o sea, hubo un momento en el que a mí sí que o sea, tuvo bastante influencia, sobre todo, o sea, a nivel o sea, a nivel, diría yo, de método, ¿no? Y de actitud y de ciertos valores a la hora de decir, o sea, esto es un territorio, o sea, al plantear cualquier pregunta filosófica, ¿no? Esto es un territorio en que hay posiciones en disputa y entonces hay que acotar bien el terreno, establecer una dialéctica entre qué posiciones son las que aquí se están manejando y cierto imperativo de rigor y de análisis serio, ¿no? Pero eso a mí al final lo que me hizo fue empujarme hacia la analítica, ¿no? O sea, hacia la tradición analítica anglosajona, que cuando yo estudié aquí en la facultad, pues es algo que no estaba muy implantado y que no se veía demasiado y que se veía siempre desde una perspectiva muy escorada, ¿no? Y bueno, que yo creo que es la tradición más fértil que hay ahora mismo, ¿no? O sea, o la corriente más fértil. Por hablar de corriente en sentido amplio, porque la analítica hoy en día no es como podía ser a lo mejor hace un siglo cuando hablábamos de filosofía analítica, que no sé si me estoy metiendo a lo mejor en cosas demasiado abstrusas o especializadas, ¿no? Pero digamos que la filosofía analítica surge apegada al análisis del lenguaje y a lo mejor al desarrollo de las ciencias a principios del siglo XX y tenía una vis bastante antimetafísica, ¿no? O sea, entendía que el que se dedicaba a preguntarse por la sustancia, por el ser o por Dios, estaba yendo más allá de aquello que nosotros podíamos conocer, ¿no? Y que entendía que la filosofía tendría que limitarse a un análisis del lenguaje para aclarar el sentido de los términos y entregarse, pues eso, a esa labor y a lo mejor, pues eso, dejar a las ciencias el conocimiento sustantivo de la realidad y demás. Entonces, pero bueno, desde entonces ha llovido mucho y lo que queda o sea, lo que yo llamamos analítica es una manera de hacer filosofía que normalmente lo que la caracteriza es sobre todo centrarse con modestia a lo mejor en problemas más específicos y emplear unas pautas metodológicas o una manera de argumentar y de proceder en la que se intenta, pues eso, hacer explícitas todas las supuestos de los que uno parte, definir estipulativamente con términos claros para saber que se sepa en qué sentido se está usando, ¿no? O sea, usar argumentos en los que queden claros las premisas, las conclusiones y qué es lo que uno está defendiendo y cómo, ¿no? Para que para que el debate sea fértil y para que no... O sea, intentando evitar la oscuridad, ¿no? Pero bueno, tiene también sus pros y sus contras, pero digamos que la influencia de Gustavo Bueno yo la enlazaría con eso, ¿no? O sea, digamos que no me adscribo a la escuela. Muy bien. Yo, preparando este podcast y este episodio filosófico, la verdad es que me interesaba mucho porque yo de filosofía nunca me he interesado. Pero conforme me voy haciendo mayor, como si tuviese 30 años actualmente, no sé, le voy cogiendo más cariño y me interesa un poquillo más. Entonces, estaba viendo un podcast de Lex Fridman, no sé si sabrás quién es, pero es como un referente nuestro, es un podcaster muy famoso estadounidense, bueno, ruso, pero yo lo escribiría más que ahora vive en Estados Unidos, y habla sobre la dificultad con la que traductores de un libro que es de Dostoyevsky, no es filosófico, pero en el que él considera que hay mucho contenido filosófico, se pegaban meses y meses traduciendo una línea de ruso a inglés. Entonces, hay mayores dificultades en la filosofía para estudiar un texto filosófico que está escrito en otro lenguaje. ¿Es el aprendizaje de muchos lenguajes algo necesario para aprender filosofía? Porque no consigues esa tonalidad del lenguaje. El lenguaje tiene mucha tonalidad, mucha música, una música del lenguaje. No consigues todo el significado en un texto traducido. Yo creo que, a ver, si uno va a hacer doxografía filosófica, o sea, si uno se va a dedicar a estudiar el pensamiento de autores canónicos o canonizables según su propia
punto de vista, ¿no? O sea, a los que hay que tener en cuenta, pues sí es relevante, ¿no? O sea, precisamente en la medida en la que la buena filosofía es la que deja claros cuáles son las implicaciones de los términos que se están usando, ¿no? O sea, que de dónde sale esto y a dónde nos lleva, que todo esto quede lo más claro posible. Pues sí que sabemos perfectamente que los términos, o sea, la traducción no es imposible, pero en toda traducción se pierde algo, ¿no? O en toda la equivalencia entre los términos entre un idioma y otro nunca es totalmente completa y perfecta. Ujú. Y muchas veces lo que tiene la filosofía también es que a veces lo que se hace es o bien inventar neologismos, o bien coger términos del lenguaje ordinario y darles un sentido técnico, ¿no? Que, claro, en la medida en la que el filósofo que hace eso está escribiendo en un idioma concreto, pues el que tenga que verter a otro idioma ese texto filosófico, pues tiene que plantearse si es un neologismo, ¿cómo traduzco esto, ¿no? Y en el caso de que no sea un neologismo, sino que sea un término de uso cotidiano, pues hasta qué punto va a ser comprensible que yo vierta este término por el que se suele entender como equivalente en el nuestro, si las connotaciones que el texto está generando son distintas a las que generaría el término en el nuestro, ¿no? O sea, eso es bastante complicado. Entonces sí que conviene, que si conviene conocer muchos idiomas para hacer filosofía, no necesariamente, porque, o sea, ¿qué quiero decir? Sobre todo si uno conoce inglés, que es donde hoy en día prácticamente se hace casi toda la producción académica, con eso ya uno tendría acceso prácticamente a todo lo que necesitase sobre, salvo que uno vaya a estudiar a un autor que nunca se ha traducido, ¿no? Pero yo creo que con eso ya bastaría, porque además todo ese tipo de dificultad sobre todo es a nivel terminológico. Y a nivel terminológico, pues, o sea, muchas veces las ediciones críticas, pues a lo mejor te ponen entre corchetes el término que se está usando, porque es un término importante en el idiolecto del autor, o una edición buena te incluye un glosario de términos al final relevantes, ¿no? Que eso siempre viene bien saber idiomas, pero no es una dificultad irrebasable, creo yo. Muy bien. Bueno, hablando de filosofía y de filósofos, me gustaría preguntarte qué 3 características consideras que son importantes para ser un buen filósofo. Yo creo que hablando de la analítica ya lo he dicho. En primer lugar, claridad y rigor, ¿no? O sea, esa asociación de la filosofía con la oscuridad en el lenguaje y con esto no lo entiendo y que no sé qué, no sé cuánto, yo creo que eso es algo que sería lo a evitar. Luego, bueno, rigor no solo implica claridad expresiva, sino también rigor a la hora de argumentar, ¿no? O sea, no dar pasos en falso, no dar, o sea, explicitar todos tus presupuestos de lo que partes, ¿no? O sea, esto lo doy por sentado y no lo argumento, esto sí que lo voy a argumentar y lo voy a basar en esto y en esto, por esto entiendo esta cosa, además. Disposición a confrontar, ¿no? O sea, que no haya dogmatismo, o sea, lo que se suele llamar, lo que pasa es que la palabra está tan manida, ¿no? O sea, el espíritu crítico, que es eso, afán clasificatorio, afán de confrontación con otras posiciones y puntos de vista, ¿no? Y luego cierta valentía, ¿no? O sea, estar dispuesto a asumir y a afirmar las conclusiones a las que llegues, aunque eso pueda ser algo que te resulte incomodativo a otros. Hasta ahora hemos estado hablando de la filosofía, yo creo un poco más general, pero creo que vamos ahora a pasar a lo específico. ¿Tus estudios o intereses han estado centrados en la epistemología? Epistemología. Epistemología. ¿Qué es la epistemología para ti? Bueno, epistemología se suele definir como teoría del conocimiento, aunque quizás es una definición un poco estrecha, ¿no? Porque no solo se estudia el conocimiento, sino, o sea, digamos, toda la parte cognitiva de la vida humana, ¿no? Es la parte que tiene que ver, o sea, con Anscombe, que es una filósofa inglesa, hablaba de que entre la mente y la realidad hay 2 direcciones de ajuste, ¿no? Está el intento de ajustar la mente a cómo es la realidad, eso sería lo cognitivo, ¿no? O sea, la epistemología tendría que ver con cómo hacemos eso, ¿no? Y luego está el ajuste de la realidad a la mente, ¿no? O sea, que
al deseo, a la intención, y ahí estaríamos en el plano de la acción, ¿no? Y de la filosofía práctica. Entonces, sería esa parte teórica que tiene que ver con cómo conocemos, pero también cómo formamos nuestro juicio cuando no alcanzamos el conocimiento, ¿no? Y con cómo llevamos a cabo investigaciones con vistas a descubrir cosas nuevas. Bueno, pues para empezar introduciéndonos en este tema, creo que es importante, ¿no?, distinguir la diferencia entre opinar, creer y saber. Bueno, entre opinar y creer, Es similar. sí, puede haber una casi diferencia intercambiable, ¿no? de connotación, ¿no? También es verdad que creer, o sea, hay que tener en cuenta que estamos hablando de términos que usamos en el lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces, a veces tienen connotaciones que luego cuando uno quiere hacer un uso más controlado a un nivel teórico, pues las elimina, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de creer en español, tú les preguntas al alumno qué es creer, y siempre lo que se les viene a la mente es el caso de aquello que tú crees sin fundamento, ¿no? O sea, la creencia en Dios, que no tiene un fundamento, digamos, en la evidencia, ¿no? O aquello que tú crees pero sin saber por qué, ¿no? Creer básicamente es tomar algo por verdadero, ¿no? O sea, sería la definición más sencilla, ¿no? El que cree que algo es cierto, ¿no? O sea, se compromete con que eso es cierto. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues tiene consecuencias a la hora de razonar y a la hora de actuar, ¿no? O sea, si uno cree que las manzanas están muy caras, a lo mejor pues se plantea comprar otra cosa, ¿no? Entonces las creencias son guía de la acción, ¿no? Y también, o sea, premisa en un razonamiento. La opinión sería lo mismo, ¿no? Entiendo yo. Quizás la connotación que asociamos a la opinión precisamente también sea la de que algo es... no sé, ¿no? Más... es que es revisable, bueno, pero las creencias también son revisables, pero quizás que la opinión es algo provisional, ¿no? Y que es algo sujeto a revisión. Pero también es un tomar algo por verdadero, ¿no? O sea, es un comprometerse con algo, implica un compromiso. Y ya el tercero era saber. Sí. Saber saber es un verbo que llamamos factivo, ¿no? O sea, que sea factivo significa que si tú sabes algo, no solo te comprometes con su verdad, sino que tiene que ser verdadero, porque si no, no hay saber. Toda creencia que uno abrace y sea verdadera es saber, no. Pero ya la cuestión de qué es lo que hace falta aparte de eso para que haya conocimiento es una cosa más disputada, ¿no? Menos clara. La filosofía se inició con Platón, más o menos, por lo que has dicho, si no estoy... Bueno, hay una tradición en que Platón hereda, pero digamos que podríamos decir que se institucionaliza con Platón. Ok, se institucionaliza con Platón y Platón define el conocimiento como la creencia verdadera y justificada. ¿Es para ti eso el conocimiento? Lo contempla, pero o sea, hay un... Se entiende que la definición clásica es esa, porque es la que en cierto modo maneja lateralmente en el menón, la que maneja en el teteto hacia el final como hipótesis, ¿no? Pero Platón nunca termina de comprarla y hay un filósofo actual que se llama Julien Dutan que tiene un artículo en el que dice que, o sea, se llama el mito del análisis como del conocimiento como creencia verdadera justificada. Dicen eso nadie lo ha dado nunca por bueno, ¿no? Pero siempre es como el punto de partida para entender qué es el conocimiento, ¿no? Porque parece que eso que falta cuando uno cree algo y ese algo es verdadero, lo que hace falta adicional para que esa creencia verdadera, ese conocimiento, es que uno tenga algún tipo de respaldo, algún tipo de justificación, ¿no? para conocerlo. La cosa es, o sea, ¿qué se considera una justificación de algo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, no pienso, no sé, un testimonio es una justificación de algo, o sea, pero no puede ser que te inventes... La asociación habitual siempre es con una base sobre la que tú, valga la redundancia, basas ese conocimiento, ¿no? Entonces se suele entender en un sentido inferencial, ¿no? O sea, como que tú concluyes eso que conoces a partir de otra cosa que sabes o a partir de otra cosa que crees. Pero bueno, o sea, hay autores que renuncian al término de justificación y que para darle un sentido más amplio, ¿no? También hay autores que entienden que aquello en lo que el conocimiento debe basarse no tiene por qué ser algo de lo que uno sea consciente, ¿no? Pues hablan de que lo que el conocimiento necesita es garantía, ¿no? O sea, usan la palabra garantía. Y entonces una garantía puede ser algo muy amplio, ¿no? O sea, puede ser eso,
una creencia previa que tú tienes y que te lleva a tener, o sea, a respaldar en esa creencia esa otra cosa que tú crees y que si fuese verdadera, pues sería conocimiento. A no ser, bueno, uno podría entender a lo mejor que la justificación tiene que ser un conocimiento previo, ¿no? O sea, hay quien dice que la evidencia que justifica hasta el punto de que tengas conocimiento tiene que ser conocimiento también, ¿no? O sea, o bien conocimientos previos en los que tú respaldas aquello, percepciones. Sí, el testimonio también podría ser algo que te ofrece justificación, ¿no? Sí, o sea, básicamente, por acotar todo el terreno, claro, o sea, o el testimonio, o el recuerdo, o la percepción directa, o eso, la inferencia a partir de creencias previas. Sí. Hemos hablado brevemente, has dejado pasar por ahí Dios y la religión, que según tus palabras no está fundamentado en nada, pero la pregunta no va por la fundamentación o lo que sea. Si alguien que cree en Dios y nosotros pensamos, o sea, la filosofía, o según la filosofía, esa creencia no está fundamentada en nada, es decir, no es conocimiento. Si es Dios el creador de todo, entonces no hay conocimiento, por lógica. O estoy cometiendo aquí un error de lógica completamente. No, o sea, no te la pregunta, o sea, la idea es... Si Dios... Para alguien, Dios existe y es el creador de todo. Entonces, todo lo que ha creado Dios es el conocimiento, ¿no? Bueno, y más. Ha creado lo que también no podemos conocer. Lo que no podemos conocer, pero también el conocimiento. Sí. Si Dios desaparece de la ecuación porque Dios no existe, entonces todo el conocimiento se derrumba. Bueno, pero eso es para una persona para una persona que cree, me refiero, desde la perspectiva de una persona que cree. Bueno, pero o sea, si la persona que cree entiende que el fundamento de su capacidad de conocer es Dios, pero llega a la conclusión de que Dios no existe, tendrá que revisar su creencia previa, ¿no? Claro. Pues, La otra cosa que ya me surge, porque bueno, más o menos la creencia clásica de lo que es el conocimiento es verdad, creencia y justificación. ¿Son estas condiciones universales para el conocimiento? Es decir, si se cumplen las tres, que haya justificación, que haya creencia y que haya verdad, ¿es siempre conocimiento? Bueno, o sea, se han dado argumentos en contra de que sean necesarias. Para empezar, ¿no? O sea, el ejemplo de una persona que sabe algo pero no es capaz de... O sea, no es capaz de reconocer que sabe, ¿no? O sea, yo que sé, alguien que a lo mejor habría que interpretarlo con una mente fragmentada, ¿no? En un concurso de televisión hay 3 opciones. Tú estás convencido de que es la C, pero por las circunstancias del directo, por lo que te juegas o lo que seas, o sea, dudas de tu propio conocimiento, ¿no? O sea, que a lo mejor uno podría poner en tela de juicio que la creencia sea necesaria para el conocimiento, pero que no puede, quizás, no creer lo que sabe, ¿no? O sea, saber pero no creer lo que sabe, negárselo, por eso, porque es demasiado arriesgado afirmarlo o porque a lo mejor sabe algo que preferiría no saber, ¿no? Podría ser, ¿no? Y luego, o sea, en la epistemología del siglo XX es clásico el análisis de... O sea, bueno, la crítica de Gettier, el análisis clásico de que el conocimiento es creencia verdadera justificada, basado en los conocidos como casos de Gettier. O sea, hay veces que uno cree justificadamente algo que además es verdadero, pero no... O sea, intuitivamente sabemos que no es conocimiento, ¿no? ¿Y qué? Por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Que es previo, de hecho, a Gettier. Tú miras la hora en el reloj, ves que son las 12, crees que son las 12, es verdad que son las 12, tienes una justificación que todo el mundo aceptaría, que es que has mirado un reloj que normalmente, supongamos, estipulemos que es fiable y que ha solido dar la hora con fiabilidad, pero casualmente al reloj se le ha agotado la pila hace exactamente 12 horas. Entonces tú tienes una creencia verdadera justificada, pero no tienes conocimiento. Ahí parece que, y gran parte de la epistemología de finales del 20, principios del 21 ha gastado muchos ríos de tinta en eso, ¿no? O sea que ahí lo que interviene es la suerte, ¿no?
que muchas veces puede intervenir la mala suerte en casos en los cuales tú podrías, o sea, deberías obtener conocimiento pero no lo obtienes, ¿no? Porque algo falla y entonces no tú tienes una creencia justificada y de hecho desde una perspectiva de responsabilidad se podría decir que tú no has hecho nada malo, ¿no? O sea, no, has funcionado bien, pero había algo en el ambiente que te impedía llegar a la conclusión adecuada, ¿no? Y el caso de Gettier sería el caso de buena suerte, ¿no? Sí, el caso de buena suerte epistémica, porque de alguna manera tú has funcionado bien, pero hay algo que de alguna manera, pues o sea, el ejemplo de la mala suerte sería, tú miras el reloj, te fías de él, dices son las 12, pero se paró hace 6 horas. Entonces, en verdad no son las 12, son las 6. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Gettier? Hay un elemento de mala suerte que es que la conexión habitual de tu método de conocimiento con la verdad está anulada, está cortocircuitada, ¿no? O sea, el reloj no funciona, con lo cual tienes la mala suerte de que aquello que normalmente te da justificación no te lo está dando. Pero luego está el golpe de buena suerte de que, aunque haya sido así, ¿no? Por suerte hay alguna circunstancia que restituye la conexión con la verdad y entonces tu creencia es verdadera. Porque realmente son las 12 porque se para hace 12 horas. Sí. El problema es que el corte inicial, por mucho que por suerte haya una reconexión con la verdad, pues ya arruina de alguna manera la relación del sujeto con el conocimiento, ¿no? Y entonces ya no hay conocimiento. Y entonces, bueno, el conocimiento tiene algo más aparte de... O sea, los problemas que vienen de por la justificación o es que simplemente... Eso no se ha llegado a ninguna conclusión satisfactoria, ¿no? Entonces, hay filósofos que hablan de que hay que añadir una condición antisuerte, ¿no? O sea, el conocimiento no puede ser afortunado, pero claro, a veces también podemos pensar en casos intuitivos en los que sí, ¿no? O sea, en que uno sabe algo por suerte. Bueno, la penicilina es un ejemplo... Es la serendipia, ¿no? Sí, Sí, la pero serendipia. es otro tipo de suerte, ¿no? Eso es otro tipo de suerte. Sí, es como una suerte circunstancial, pero... Lo que yo pienso, por ejemplo, Newton, al pensar que él decía, yo sé que podría decir, la gravedad es una fuerza, yo sé que la gravedad es una fuerza, ¿no sería una creencia verdadera y justificada por la evidencia de científicos, o sea, de haber conseguido que encaje numéricamente y que tenía, pero realmente no era, o sea, se ha visto que no es conocimiento con el paso del tiempo también, o sea, limitaciones que ya no es solo suerte, sino limitaciones ya propias en este caso sería a lo mejor de poder medir, no sé. Sí, ¿no? Además ahí tú tienes todo el problema de los términos científicos, si significan algo real o no real, ¿no? O sea, el realismo, antirrealismo, o sea, ¿es verdadera la proposición, la gravedad es una fuerza? Entonces, ¿a qué te refieres con fuerza, no? Ya. O sea, se habla también de fuerza gravitatoria, ¿no? Pero realmente no... no, o sea, sí, o sea, está la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, o sea, la fuerza nuclear, la nuclear fuerte, la nuclear débil, ¿no? O sea, se habla de fuerzas también. Ya. Pero entendemos lo mismo por fuerza en un caso o en otro, ¿no? O sea, eso es una cuestión ahí también que está bajo disputa, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay filósofos que son antirrealistas y que dicen que ese tipo de enunciados, o sea, no tienen verdad o falsedad, no hay que juzgarlos por su verdad o falsedad, sino por cosas como su utilidad predictiva, su adecuación instrumental o cosas por el estilo, ¿no? Y en ese sentido uno podría salvar a Newton diciendo, bueno, él desarrolla un modelo que tiene eficacia predictiva a determinado nivel macroscópico, con determinados objetos. Preferimos la física de Einstein en la medida en la que tiene más rigor predictivo, tiene más amplitud predictiva, pero son criterios abductivos, ¿no? O sea, criterios de lo que se dice selección entre teorías, ¿no? Que hay quien puede entender que lo que subyace es un prurito realista de que con esto nos aproximamos más a la verdad, pero habrá quien te diga que no, o sea, que en el fondo la función de la ciencia es instrumental y entonces esos criterios de selección de teorías tienen que ver más con cuestiones prácticas como eso, o sea, predicción y demás, ¿no? Y adecuación empírica. Bueno, ahora la siguiente pregunta de epistemología que me gustaría hacer es si es posible conocer. Y bueno, ir a lo mejor desde lo más radical, las posturas más radicales a menos radicales. Bueno, el escéptico dice que no, ¿no? Y se puede decir que no, porque todavía me acuerdo en clase, ¿no? Cuando lo dijiste esto, ¿no? Que al final decir no se puede conocer ya es en sí conocer algo, aunque sea solo conocer, o sea,
Sí, o sea, que el escéptico dice no me comprometo con ninguna afirmación, Y eso ya es se está comprometiendo con esa, ¿no? Claro, entonces ya algo... Es como la nada es algo, ¿no? También. Sí, bueno, o sea, eso ¿O no? es una objeción clásica al escéptico, ¿no? Yo creo que es remontable por parte del escéptico en la medida en la que, o sea, uno podría decir que incluso no se compromete con esa misma afirmación, quizás. Ya. No sé, o sea, el escepticismo llevado a la práctica quizás sea invivible si uno entiende, si tú entiendes lo que decíamos antes, ¿no? Que albergar una creencia en el fondo es, o sea, no es solo asentir mediante un juicio y decir yo creo esto, sino que la creencia tiene implicaciones prácticas y que quien de alguna manera actúa conforme a determinada creencia la está subiendo, ¿no? O sea, si tú tienes sed y tú vas a la nevera a abrir la puerta de la nevera y coger un vaso de agua, pues implícita está en la creencia de que hay un vaso de agua en la nevera y de que eso te va a calmar la sed. Con lo cual, digamos que las implicaciones prácticas del escepticismo pues tienen eso, ¿no? O sea, Y se encontrarías a la intuición un poco, ¿no? También intuición de la vida, o sea, algo conocemos, o a lo mejor es una ilusión, no lo sé, pero... claro, todo depende de qué estándar de conocimiento quieras establecer y qué consecuencias o qué implicaciones prácticas quieras darle a tu noción de conocimiento, ¿no? O sea, hay filósofos que son contextualistas y que entienden que es el contexto de enunciación de una atribución de conocimiento la que determina si la atribución es verdadera o falsa, ¿no? O sea, la idea sería, en el aula de filosofía, decir yo no sé si soy un cerebro metido en un frasco. Pues es cierto, ¿no? En cambio, si tú eres una madre que tiene que llevar los dos hijos al colegio antes de que suene el timbre de entrada y luego salir corriendo a su trabajo, pues decir yo no sé si soy un cerebro en un frasco, a lo mejor ahí en ese contexto No es útil. no sería verdadero, ¿no? O sea, que la verdad es contextual. Eso, claro, implica un sacrificio también a la verdad del conocimiento, ¿no? O sea, también hay contextualismo con respecto al concepto de verdad, ¿no? Pero que el conocimiento es contextual, que dependiendo del contexto conoces o no conoces, ¿no? O que las consecuencias prácticas implican si conoces o no conoces. Por ejemplo, si el caso que siempre se suele dar es el de dos personas que tienen que depositar un dinero en un banco y tienen que hacerlo, o sea, piensan si hacerlo el viernes o el sábado, porque uno de ellos está seguro de que el sábado abren y en la otra no está segura, ¿no? Y claro, se plantean dos casos paralelos. Uno es en el que si no ingresamos el dinero antes del lunes, nos vendrá una deuda que no tendremos un crédito para pagar y entraremos en números rojos. Y en la otra situación es no hay ningún pago en ciernes el lunes, ¿no? Entonces, los que defienden que el conocimiento depende de cuestiones prácticas dicen la pareja que no tiene que saldar una deuda se puede decir que sabe que el sábado abre el banco porque o sea, el riesgo no es alto y entonces puede decir, bueno, sí, o sea, la seguridad que yo tengo es la suficiente como para decir que yo tengo conocimiento. Y en el caso de los otros dos, pues ahí como el riesgo es más alto, pues deberían asegurarse. Y entonces si deberían asegurarse ya no se puede decir que sepan porque, o sea, necesitan comprobar. Entonces la conclusión es que se puede conocer no todo, pero ese no todo depende del contexto. Eso es una solución al escepticismo, ¿no? Decir, bueno, o sea, si nos ponemos muy rigurosos en los estándares que pedimos para el conocimiento, ¿no? Por cuestiones prácticas, por cuestiones, pues ahí tú puedes decir que es eso, que no sabemos si somos un cerebro en el frasco, ¿no? Yeah. Pero bueno, es una solución entre otras, ¿no? Ha habido otras defensas del sentido común y demás, pero bueno, o sea, cuando uno se abisma en la cuestión de este tipo de escenarios, Matrix, ¿no? De que si yo puedo imaginar escenarios en los cuales toda mi experiencia es indiscernible de la que yo tendría si tuviese cuerpo, pero en cambio no tengo cuerpo, ¿no? Te abismas ahí y dices, bueno, pues a ver, vale, no. ¿Qué postura consideras tú entonces que da la explicación más sincera o mejor para la pregunta de si es posible conocer? Yo creo que, o sea, la apelación al sentido común es fuerte, es poderosa, en el sentido también de que el concepto y la noción de conocimiento no es una noción técnica, sino que es una noción que empleamos en el día a día
y que además está entre los verbos más usados en casi todas las lenguas, y todas las lenguas tienen un verbo para conocer. Entonces, eso implica que mediante esa palabra señalamos algo que es accesible y que atribuimos de manera bastante amplia a un montón de personas, y entonces, pues, el concepto de conocimiento relevante, pues, debería dar cuenta de esas atribuciones de conocimiento, ¿no? Sí, aparte, o sea, es común a toda la humanidad Sí, en general, no es algo que se dude. Bueno, hay una postura que sí que me gustaría debatir de si es posible conocer, porque estaba planteándome, no sé, me pareció un poco contradictoria, que es el relativismo. Y me parecía contradictorio en el sentido de que, bueno, el relativismo defiende, ¿no?, que el conocimiento es, o sea, depende de cada, depende de individuo, familia, depende de cuál sea la unidad que queramos otorgar. Pero al final lo que veo es que esto puede llevar a conocer algo, o sea, uno puede decir yo sé algo y otra sociedad que diga yo sé que ese algo no es verdad. O sea, que tanto A como no A sean. Y eso es, o sea, para mí desde el punto de vista de la epistemología no es algo como raro, o sea, es contraintuitivo a la realidad, ¿no? De que algo sea A y no sea A. No sé. Bueno, hay posturas relativistas bastante sofisticadas, contemporáneas, con respecto a la verdad, con respecto al conocimiento, la justificación, que, o sea, tienen cierto sentido, pero también en la medida en la que son bastante más limitadas, ¿no? O sea, hay un filósofo que se llama John McFarlane que defiende lo que llama, o sea, el relativismo de evaluación, o sea, que la verdad es sensible al contexto de evaluación. O sea, dice que tú puedes evaluar en un contexto y algo te puede parecer verdadero y en otro contexto no es verdadero. Y él empieza la discusión con, por ejemplo, los enunciados de gusto, ¿no? O sea, cuando uno dice yo qué sé, las anchoas no están buenas o el caviar está riquísimo. Sí. Que no son meros juicios subjetivos de a mí esto me gusta, porque si no, para eso ya tenemos el verbo a mí esto me gusta, no decimos esto está bueno, esto está mal, ¿no? Pero que los empleamos en un sentido en el cual, pues, o sea, admitimos cierta relatividad en el juicio, a pesar de que juzgamos con verdad, ¿no? Entonces hay desarrollos que son bastante más sutiles y que puede haber cierta relatividad, ¿no? También en el concepto de justificación epistémica, ¿no? O sea, uno puede tener justificación para saber algo, para decir que sabes algo, ¿no? O sea, la justificación suficiente para el conocimiento. O puede tener una creencia justificada porque ocupa un determinado rol o posición, y en cambio si ocupas una distinta no tenerla, porque a lo mejor los estándares que en tu posición, pensemos sobre todo en profesiones, ¿no? O sea, quiero decir, a lo mejor un profesional a la hora de formular un juicio, pongamos por ejemplo un juez a la hora de juzgar, ¿no? Acerca de un caso, pues tiene que, o está obligado a analizar más evidencia que otra persona, ¿no?, para llegar a un juicio justificado, ¿no? Entonces, puede haber estándares distintos, pero sí, o sea, en su versión más gruesa el relativismo no tiene sentido. Vale. Sí, en cuanto yo creo que esto ya lo hemos discutido, pero creo que no estaría mal profundizar un poquillo más en la cuestión de cómo se obtiene conocimiento, ¿no? Hay como dos ramas, el empirismo y el racionalismo, pero no sé si profundizamos un poquito en la relación entre ellas, en qué es cada cosa. Bueno, esto es una división que se aplica sobre todo a la filosofía moderna, ¿no? O sea, los antecesores de Kant, los seguidores de Descartes, el empirismo británico. Yo creo que hoy en día racionalistas puros, yo diría que quedan pocos, ¿no? O sea, que sí, quizás hay algunas posiciones que defienden que puede haber una justificación puramente a priori del conocimiento, o sea, Lawrence Bonjour hoy en día en Estados Unidos y demás, pero se reconoce como la posibilidad de la diversidad de fuentes en general para el conocimiento, ¿no? O sea, es la posición estándar, es decir, que los sentidos nos informan de la realidad de una manera más o menos directa, ¿no? Ahí sí que habría más debate sobre hasta qué punto los filtros que nos impone el carácter de nuestros sentidos implican cierta distancia con respecto a la verdad o no, ¿no? O sea, con respecto a la realidad. Pero racionalistas puros yo creo que no quedan. Yo creo que al final, como me suele pasar en general con muchas posturas en filosofía, que al final es como que hay que buscar el punto medio un poco de todas, porque, o sea, veo que centrarte o racional puro o empirista puro, al final te pierdes de una parte de la otra, ¿no? Que al final se puede aprender, o aquí en este caso conocer, pues
se conoce a través de la experiencia, pero también se puede conocer a través de la razón y son diferentes, no sé. No lo veo como algo como que se deba plantear como algo que sea complementario, sí. ¿no? Que no se puede aceptar uno o lo otro, no sé. No, o sea, además es una división que implica o que, o sea, asume algo que no todo el mundo asume, que es una posición que podemos llamar fundacionalista con respecto al conocimiento, entendiendo precisamente esa idea de que la justificación de nuestras creencias o bien es inferencial en el sentido de que unas creencias se justifican por otras, o bien es directa, inmediata, y entonces ahí la disputa entre un empirista y un racionalista sería que lo único de lo que tenemos justificación inmediata, según el empirista, sería aquello de lo cual tenemos experiencia empírica directa a través de los sentidos, y el caso del racionalista pues sería aquello que se nos presenta con evidencia intelectual, ¿no? O sea, aquello que antiguamente ya ni siquiera, ¿no? Se atribuía a los primeros principios, los postulados de la geometría de Euclides, ¿no? Que claro que sabemos que se pueden construir geometrías Diferentes. ¿Para un empirista los axiomas matemáticos sería conocimiento o no? Sí, en la medida en la que Se basa en la experiencia. en la medida en la que el origen de toda está la experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, Hume te diría que todo conocimiento empieza con impresiones, a partir de las impresiones se generan las ideas que serían como esas copias tenues de las impresiones, ¿no? O sea, que el pensamiento tiene unos contenidos que no son conceptos que estén en una especie de compartimento aparte de los contenidos de experiencia, sino que son copias debilitadas de esos Como contenidos. el mito de la caverna, ¿no? Un poco también eso, ¿no? De la sombra y lo que es en sí Sí, exacto. el objeto. Entonces, la idea de Hume es que, claro, tú examinando tus ideas, tú puedes establecer ahí relaciones lógicas y eso es un conocimiento, además, más firme que el que tú puedes tener acerca de cuestiones de hecho, porque, o sea, la relación causa-efecto la conocemos por la costumbre, en cambio, que 3 es más que 2 es una intuición directa que uno puede tener mentalmente. Bueno, o sea, que sí, que en cierto modo, o sea, la distinción entre empirismo y racionalismo en ese sentido es muy escolar, porque ¿no? O sea, en el fondo tú puedes decir que el empirismo es una teoría sobre el origen del conocimiento, pero, o sea, la justificación de un juicio como que 3 es más que 2, hombre, tú puedes decir, siendo empirista, que es empírica en la medida en la que tus conceptos, tus ideas abstractas de 3 y 2 las has formado a partir del origen empírico, ¿no? Pero el método, por decirlo así, por el cual tú llegas a esa conclusión no es un método empírico. No. Bueno, nos gustaría seguir para atacar un poco el tema del que estás haciendo tu tesis, que de hecho es un tema reciente ¿no? Es Que podría explicarlo de epistemología, poco, ¿no? Para empezar. Sí, o sea, yo... A ver, un poco complicado explicar lo que estoy, ¿no? O sea, yo estoy haciendo la tesis por artículos, he publicado el primero el año pasado. Y bueno, el primero es entrar en controversia con una posición de otra persona, ¿no? De una profesora de la New York University que se llama Jane Friedman. Y básicamente, ¿no? Hemos estado hablando ahora o sea, de todo el foco que la epistemología ha tenido siempre en las creencias, su justificación, el conocimiento como una creencia justificada y algo más, y demás, ¿no? Entonces, ese foco en las creencias es algo que ella pone en tela de juicio porque dice, bueno, sí, evidentemente tenemos que llegar a una representación del mundo, una imagen del mundo que se refleja en nuestras actitudes doxásticas, o sea, nuestra representación a través de creencias y de conocimiento de lo que hay a nuestro alrededor. Pero eso no es algo que esté ahí dado en la mente, es algo dinámico que construimos mediante la investigación, ¿no? Y entonces nosotros pues buscamos evidencia en el mundo y buscando evidencia en el mundo llegamos a conclusiones y las conclusiones las vamos consolidando y eso es lo que va generando nuestra imagen de la realidad, ¿no? Y que si nos fijamos en autores clásicos, los propios Descartes o Hume, por ejemplo, ese foco exclusivo en la creencia nunca estuvo, sino que siempre hubo una preocupación sobre cómo se debía investigar y se entendía que la teoría del conocimiento y la epistemología no solo tenía que hablar sobre o sea, hacer una evaluación del resultado final de nuestras investigaciones y de nuestro trato con el mundo, ¿no? O sea, de cuánto de lo que creemos está justificado o no, sino también sobre cómo debemos proceder a la hora de generar creencias y a la hora de generar una imagen del mundo, ¿no? Y entonces ella lo que dice es, pues, si la epistemología tiene alguna utilidad, si tiene alguna función, tiene que ser la de guía de la investigación, ¿no? O sea, qué métodos son adecuados para llegar a la verdad, ¿no? O al conocimiento sobre aquellas cuestiones que nos interesan, que investigamos, ¿no? Y
Entonces, esta intuición de que el lugar de la epistemología está en la investigación ella lo lleva al extremo de afirmar que habría que redefinir la epistemología no ya como teoría de la creencia justificada o teoría de las normas que rigen la formación de creencias o la validez o no validez de las creencias, sino que lo que habría que hacer es replantearse la epistemología como teoría de la investigación. Y lo que ella dice es que tiene que haber una revisión de qué entendemos por normas epistémicas si vamos a aceptar ese punto de vista. Porque, claro, o sea, la investigación siempre está guiada por preguntas. Las preguntas implican una partición diferencial, digamos, del ámbito de la verdad entre aquellas que nos interesan y aquellas que no. O sea, yo investigo esto y mientras tanto, pues esto otro lo dejo de lado. Y claro, lo que ella dice es que entonces normas como las que solemos formular para decir cuándo una creencia está justificada o no, que son así como generales y categóricas del tipo no creas nada que esté basado en la evidencia o tienes permitido formar creencias basadas en la evidencia, que son las que ella maneja, ¿no? Habría que matizarlas porque, claro, por mucho que una creencia esté respaldada en la evidencia, si tú la formas en circunstancias en las cuales el hecho de formar esa creencia lastra o coarta una investigación que esté en curso y que tenga mayor importancia en tu agenda investigadora, por decirlo de alguna manera, no sería una creencia permisible, ¿no? Porque si la epistemología historia de la investigación pues tiene que también de alguna manera guiarnos sobre cómo debemos asignar recursos escasos como son nuestros recursos cognitivos, ¿no? O sea, no somos máquinas omniscientes, sino que tenemos limitaciones cognitivas, tenemos limitaciones de tiempo, ¿no? No podemos atender a todo en el tiempo disponible y con los recursos que tenemos disponibles, y entonces es importante que haya una racionalidad estratégica también, ¿no? En el desarrollo de la investigación. Y yo lo que hago en el artículo básicamente es, o sea, de alguna manera intentar desligar en qué tiene razón y o sea, en qué creo yo que ella tiene razón y en qué creo yo que no tiene razón, ¿no? O sea, y básicamente la idea que yo exploro es que hay dos cosas en las que tiene razón, ¿no? Que sería una de ellas que si evaluamos creencias conforme a su verdad o no verdad, conforme a su justificación o no justificación, es sobre todo precisamente porque nos interesan, ¿no? O sea que hay un interés por la verdad que no es general, sino que es específico en verdades en concreto, y hay verdades más interesantes que otras. Y seguramente la razón por la cual, digamos que todo esto de si una creencia es válida, si no es válida, nos interesa y nos condiciona a la hora de gestionar nuestra economía cognitiva, ¿no? O sea, cómo formamos nuestros juicios, cómo investigamos y demás, están los intereses investigadores detrás. Le doy la razón también en que cumplir con normas de evidencia, cumplir con normas de verdad, cumplir con normas de conocimiento, de alguna manera requiere que uno lleve a cabo acciones, o sea, que y que las normas epistémicas, si las vamos a entender como algo, o sea, que tiene que ver con cómo creemos, tenemos que asociarlas también con el cómo llegamos a esas creencias, ¿no? O sea, tanto con la investigación como con la revisión de los juicios, con el examen de conciencia, con la deliberación y todo esto, que son cosas más activas que meramente yo creo esto, está bien, está mal. En lo que no le doy la razón es en que haya que unificar ambos ámbitos, ¿no? Entonces intento demostrar que esa unificación es precipitada y tiene efectos nocivos a la hora de comprender qué es lo que nos interesa al investigar y sobre todo al criticar a otros por qué es lo que creen o qué es lo que dejan de creer, ¿no? Porque claro, la investigación al fin y al cabo es una cosa, una empresa en primera persona, ya sea del singular o del plural, ¿no? O sea, o yo investigo, tengo este interés y intento llegar a conclusiones acerca de esto, o nosotros investigamos, tenemos este interés e intentamos llegar a conclusiones acerca de esto, pero criticamos a terceros por cómo piensan, criticamos a terceros por no basar sus opiniones en fuentes adecuadas, y todo eso tiene que ver con cuestiones que van más allá del mero interés investigador. Okay. Muy bien. Vamos a hablar sobre un tema
que yo no sé, vamos, es nuevo para mí y por eso lo tengo que... las normas epistemológicas versus las normas cetéticas. No, esto es porque cetético Esto es el nombre que ella se... Que se Sí, inventan. sí, o sea, un neologismo, ¿no? Para hablar de las normas de investigación. Vale. O sea, que es... Ok. O sea, que sí que hay normas de la investigación. O sea, hay quien dice, ¿no? Que ahora, a la luz de todo este debate, ¿no? Que quizás sí que haya normas cetéticas, o sea, normas de la investigación que tengan cariz epistémico, ¿no? O sea, por ejemplo, evidentemente, ¿qué pregunta te interesa más a ti? Eso, en el fondo, es una cuestión práctica, ¿vale? Pero una vez que tú te planteas una pregunta, ¿no? Ya no es una cuestión meramente práctica la pregunta que tú te puedes hacer o el problema que se te puede abrir de si estás en condiciones de formular un juicio acerca de esa pregunta que tú te estás haciendo o si necesitas conseguir más evidencia, ¿no? O sea, que habría normas, por ejemplo, para recabar evidencia que serían de tipo epistémico porque ahí no es una cuestión meramente práctica en la que estás manejando, ¿no? Sino que estás manejando la pregunta de ¿tengo suficiente evidencia para formular un juicio? A lo mejor la evidencia que tienes respalda una respuesta afirmativa a la pregunta, a lo mejor una respuesta negativa, pero incluso si la respalda, tú puedes decir, bueno, yo podría conseguir más evidencia y podría estar más seguro de que esto es así o deja de ser así, ¿no? Entonces, ahí evidentemente también entran en juego cuestiones prácticas, ¿no? O sea, tú no... Si no tienes tiempo de ir a la biblioteca a leer más libros, pues entonces ya o bien formulas un juicio positivo o negativo, suspendes el juicio y dices no tengo ni idea, pero hay una consideración puramente epistémica, puramente relacionada con el conocimiento que sería, bueno, si yo quiero formular un juicio tengo que recabar más evidencia, ¿no? Eso podría ser una norma cetética que fuese epistémica, pero, ¿no? O sea, es un campo abierto ahora mismo, la pregunta de cómo interactúan investigación y creencia, qué relación tienen y demás. Muy bien. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando con el tema del conocimiento, ¿no? Creo que es otro tema interesante, ¿no? Que es respecto a los límites del conocimiento. Hay diferentes tipos de límites, ¿no? Yo destacaría dos que me apetecería tratar, que son primero los, bueno, empíricos o físicos y luego los lógicos. Empíricos hay externos e internos, ¿no? O sea, internos, pues eso, lo que hablábamos antes, las limitaciones cognitivas que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, no solo es que no tengamos una capacidad de procesamiento indefinida, sino que además somos fruto de un proceso evolutivo en el que, pues eso, hay pautas de funcionamiento que han surgido por ese proceso y que a lo mejor pues no están enteramente orientadas hacia la verdad, ¿no? Razonamiento motivado, sesgos cognitivos, etcétera. Y luego límites externos, pues evidentemente, o sea, la velocidad de la luz es un límite, ¿no? O sea, la información viaja a una velocidad limitada y no podemos alcanzarlo todo, ¿no? Tenemos, El tiempo es finito. sí, o sea, tenemos un límite del universo observable que es irrebasable precisamente porque la velocidad de la luz es irrebasable. Luego, a nivel de microscópico, tenemos todos los efectos cuánticos relativos a que, claro, o sea, si necesitamos iluminar los objetos para obtener información de ellos, pues hay interacciones en la materia que implican límites también, los principios de incertidumbre. Entonces, límites hay, evidentemente. Los límites temporales de la vida, que es finita. Y a nivel lógico, Que son los más preocupantes, en mi opinión, porque, bueno, a ver, ambos son límites y son inalcanzables, ¿no? Pero los lógicos sí que... Porque uno puede pensar, bueno, los empíricos, a lo mejor en el futuro puede haber una tecnología que permita que va a pasar muchas cosas, pero es que los lógicos no va a haber humano ni sistema racional que puedan... Sí, o sea, que solo podemos implementar métodos finitarios para decidir, ¿no? O sea, sí. Pero eso yo quiero saber más que tú que yo acerca de... El teorema de... los teoremas de Gödel... Sí. No sé, yo creo que... Bueno, el teorema de Gödel, para quien no lo conozca, básicamente fue hace un siglo, en el siglo XX, se intentaron básicamente conseguir una lista completa de todos los axiomas que las matemáticas, de las que se pudiesen deducir todas las matemáticas hasta la fecha. Pensando que realmente con estos sistemas se podía llegar a demostrar todo. Y básicamente, no voy a explicar cómo lo demostró, pero haciendo autorreferencia, Gödel demostró que
que siempre va a haber cosas que sean indemostrables en base a unos axiomas. Y que entonces, o sea, que siempre el límite del conocimiento va a haber cosas dentro de la verdad, de la realidad, que vayan a ser verdad e indemostrables. Aunque es verdad que, claro, sí que plantea que cambiando los axiomas pueda que algo que estamos planteándonos sí que sea demostrable. Aún así siempre va a haber, o sea, nunca va a ser capaz de demostrar todo. Siempre va a haber cosas, serán otras o no, pero siempre va a haber un límite que va a haber cosas que no... Bueno, esto es la aritmética, ¿no? O sea, es decir, la lógica de primer orden Sí. y la lógica de enunciado sí que son decidibles. Sí, Pero sí, bueno, o sea... Pero... sí, o sea, ese límite es innegable, ¿no? O sea, quiero decir que a pesar del abstruso del artículo de Gödel, al cabo de pocos días ya todo el mundo lo daba por bueno y no hubo ningún tipo de contestación al respecto. Pero, no sé, o sea... Quiero decir, a efectos prácticos, toda la computación ha venido después y la computación ha conseguido un montón de cosas, ¿no? Quiero decir que, aunque haya verdades indecidibles en sistemas formales complejos, sigue habiendo mucho que podemos hacer, ¿no? sí, desde luego. O sea, aunque estemos limitados, desde luego... Por eso es una teoría un teorema de la incompletitud, pero no de la inexistencia. Claro. No es que no haya... Y que no podamos conocer. Y por eso, y creo que una moraleja que es importante tener en cuenta, que yo ahora me la aplico hasta en mi día a día, que es la importancia de los axiomas o creencias. O sea, al final un axioma es algo que tomas por verdadero sin cuestionarte. Y es... O sea, eso te va a llevar a unas deducciones que pueden ser demostrables o no. Entonces tienes que cuestionarte siempre, ¿no? Que tus axiomas Bueno, pero uno puede también tener una concepción lúdica en la matemática y entender que uno ahí, o sea, tiene una libertad absoluta para generar estructuras abstractas que luego, ¿quién sabe en qué se podrán aplicar, ¿no? Que a veces tienen aplicaciones inesperadas. Sí. La geometría de Riemann Sí. para Einstein, o sea... No, y es curioso que de algo teórico, algo que no se pueda explicar, surjan cosas que se pueden ver en la naturaleza, por ejemplo. Es como, no sé, a mí me resulta sorprendente. De algo que en teoría es teórico, que igual también está influenciado por el conocimiento externo que nosotros tenemos, y también se podría abrir otro debate en si cuando tú generas tu teoría, tu axioma, o eliges tu axioma, has estado influenciado por Depende del axioma. tus sentidos externos. Hay axiomas que sí, yo creo que, y muy parte de la matemática se influencia de la experiencia propia de, pues no sé, ver dos puntos, solo hay una línea que los unes asumes ciertas cosas, pero luego la matemática yo creo que, y sobre todo ya en la actualidad moderna y tal, se ha llevado a un nivel que es decir, vale, si asumes esos axiomas pasa esto, y si asumes esos otros y te planteas ya cosas que ni son perceptibles, o sea, va mucho más allá de... Por eso lo veo que al final la matemática es un conocimiento puro en el sentido de que ya va más allá de la percepción. Empieza la percepción, luego ya es lo que va más allá de la percepción y todo lo que se deduce es verdadero. Bueno, vamos a finalizar con no la entrevista, pero la parte técnica filosófica. Con una frase que para mí yo creo que la conocerá todo el mundo, que es solo sé que no sé nada. ¿Qué te transmite? Bueno, esa frase es irónica en el fondo, ¿no? O sea, quiero decir que era la manera que tenía Sócrates de hacer mella y de meter el aguijón en el interlocutor. Pero bueno, o sea, una profesión de humildad siempre está bien, ¿no? O sea, sí, y yo creo que también hace un poco de referencia, ¿no?, a un sentimiento que no sé si a ti también te pasa, pero a mí en filosofía es muy recurrente, que es que al final de algo que parece de primera simple, te lo empiezas a cuestionar, y al final empiezas pensando una cosa, luego la contraria, y vas cambiando, y al final solo sé que no sé nada de que me voy a cuestionar todo y realmente lo único que sé es nada, y todo lo que piense es... Y eso también creo que es la diferencia. Sería una ¿no? corriente escéptica, eso. Sí, o sea, yo es que creo que eso sí. Uno puede interpretar como punto de llegada, como punto de partida, pero yo creo que en Sócrates es precisamente un punto de partida, ¿no? Sí, o sea, es, bueno, vamos a investigar esto, y eso, si lo investigamos con honestidad intelectual, requiere también poner entre paréntesis todos los presupuestos no... Uh-huh. O sea,
no justificados o aquellos que, sobre todo aquellos que podamos tener en disputa, ¿no? O sea, no partamos de, a ver, ¿en qué podemos ponernos de acuerdo, ¿no? O si uno tiene una divergencia con otro, pues explicarlo, justificarlo, ¿no? Y sobre todo, o sea, él es como, habla tú, que yo veo a ver qué hay aquí qué es lo que falla, ¿no? Pero sí, también como punto de llegada, pues quizás es un poco radical, decir solo sé que no sé nada, pero sí que es esa profesión de humildad de decir, bueno, a mucho tampoco he llegado. Sí. Está bien. Sí, porque nunca sabes que luego llegue, o sea, lo que tú piensas, 50 años pasan y otro y demuestra que lo que pensabas no era cierto. O sea, que al final somos Tú humanos. mismo cambias de opinión, lo que dije al principio, ¿no? O sea, que uno se va construyendo, pero también se va descartando, ¿no? Eso es. Y esa es un poco también el que lo leí hace poco, la dialéctica esta de Hegel al final, de que o sea, la definición de uno mismo no es estática, sino es como muchas cosas, ¿no? Constante Sí, no, movimiento, en Hegel todo es dialéctico, o sea, todo es proceso, ¿no? todo es proceso, que es como la vida. Pero el proceso no es caótico, ¿no? Sino Ya. que tiene su lógica interna. Aunque luego la realidad es algo más, yo creo, un poco más caótica, pero bueno, sería otro tema. Y después una pregunta, bueno, no una pregunta, también una comparación. Para ti, ¿qué diferencia hay entre sabiduría y conocimiento? Está el componente práctico, ¿no? O sea, quiero decir, el sabio sería el que sabe aplicar el conocimiento, ¿no? Y también el componente de jerarquía, ¿no? O sea, no puede saber mucho, pero no saber qué es lo realmente importante o no establecer conexiones suficientes, ¿no? Entonces, Claro. a lo mejor cierta coherencia, cierta jerarquía y cierta inclinación práctica. O sea, saber mucho aquí te refieres a tener mucho conocimiento. Sí. Eso sería algo, mucho conocimiento y un Saber sabio utilizar no el es necesariamente conocimiento. sin tener solo mucho conocimiento, sino también saber cómo Sí, filtrarlo. exacto. Claro, también es un término que puede ser, dependiendo del contexto, puede significar una cosa u otra, pero así por decir algo más o menos general, yo creo que sí, que sería lo que asociaríamos con un sabio, ¿no? O sea, el que sabe lo que hay que saber y cómo lo hay que saber, ¿no? Vamos con la pregunta final. Sí, bueno, me gustaría acabar esta entrevista, ¿no? Con una pregunta que es si pudieses revivir a un filósofo y sentarte a cenar con él, ¿quién sería y por qué? Está complicada la cosa. Ya, solo puede ser uno, ¿eh? Aquí no vale una horda de zombies, Tu filósofos. contrincante de la universidad. Pues seguramente Hegel. Hegel. Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque culmina toda la tradición occidental de alguna manera y yo ahora estoy trabajando un poco en cosas hegelianas, ¿no? O sea, sostener el concepto de reconocimiento y yo creo que, vamos, o sea, además hay una dificultad de acceso con su lenguaje que a lo mejor estaría muy bien comentarla, ¿no? O sea, pero sí, o sea, Hegel sobre todo, pues eso, o sea, por lo atractivo del sistema de Hegel y por aclarar determinadas cosas. Sí. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias A por vosotros. darnos la oportunidad de entrevistarte en Sapere Aude. Esperamos que Que vaya bien la tesis. vaya bien la tesis, Que exactamente. vaya, Que ya es. que ya es exactamente. Y que en Seguro un que sí. futuro, pues, podamos entrevistarte en los resultados de la tesis. Sí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a vosotros.